yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y así su fruto permanezca. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y le mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como cordero en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalia, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá, si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en cualquier ciudad donde entren y lo reciban. Coman lo que le den, curen a los enfermos que haya y díganle: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la iglesia celebra con regocijo la fiesta de San Lucas Evangelista, el fiel acompañante de San Pablo. Nosotros sabemos perfectamente que es una celebración muy interesante, muy importante para todos nosotros, porque es el envío, es el mandato del Señor que nos va dando a cada uno de nosotros como bautizado y como cristiano católico, ser testigo del Evangelio en el mundo, anunciar la palabra, vivir la palabra, realizar la palabra y hacer de la palabra la Eucaristía del mundo, hacer con la palabra la realización plena del misterio pascual de Cristo en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de la comunidad. Estamos llamados entonces a ser todos discípulos y misioneros. El Señor dice: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a su campo. Es decir, nosotros elevamos oración invitado por el mismo Jesús, pidiendo evangelizadores, pidiendo discípulos misioneros, pidiendo personas cristianas, católicas, que puedan ser testigos de la presencia de Dios en el mundo, de esa presencia del Verbo encarnado que va realizando la misteriosa transformación y conversión de todos los corazones y de todas las circunstancias. Es el misterio en acción de la palabra de Dios, es el misterio en acción de la palabra hecha carne, que siendo sacrificio y banquete viene a ser lo único agradable al Padre, por lo cual todos nosotros participamos como pueblo sacerdotal, profeta y rey de este misterio que el Señor ha querido regalarnos a todos en la salvación. Por eso él describe la manera más auténtica de ser verdadero discípulo del Señor. Primero que todo, ponerse en el camino, porque Él lo envía como cordero en medio de lobo, es decir, con esa conciencia de humildad, de sencillez, de no agresión, de no violencia y de un sentido profundo de comunión. No, segundo, no llevar ni dinero, ni morral, ni sandalia. Imagínense, es como decir llevar lo mínimo. Y tercero, y no se detengan a saludar a nadie por el camino, es decir, no vayan perdiendo tiempo por el camino, dejando de evangelizar, haciendo actividades personales que no tienen nada que ver con la relación evangelizadora. También el Señor da una otra recomendación: cuando en una casa digan
que la paz reine en esta paz. ¿De cuál paz hablamos? De la paz de Cristo, de la paz que surge del misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, de la paz que surge por la victoria de Cristo en la cruz, de lo que es la muerte, el pecado y el maligno. Es la verdadera paz, es la paz de la victoria de Cristo. Y por eso Él recomienda en cada casa donde nosotros como discípulos misioneros vayamos visitando, bendecir la casa y desearle la paz. Y es interesante que junto a esta recomendación viene la realización de la paz. Que la paz reine entre esta casa, y si ahí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá, si no, no se cumplirá. Es el poder de la paz de Cristo, una paz que vence el conflicto, una paz que vence el dolor, una paz que vence la muerte, una paz que vence el sufrimiento, la enfermedad, una paz que no es un analgésico. La paz de Cristo no es una aspirina. La paz de Cristo es realmente el momento de la realización plena, de dar gracias a Dios por todo lo vivido y lo recibido, y transformar esa acción de gracia en una actitud completamente bienaventurada de integración y entrega al Señor. Por eso es la verdadera paz. Y también el Señor da otra última recomendación: quédense en esa casa y coman y beban de lo que tengan, porque cada quien como obrero del Señor tiene derecho a su salario. Es decir, que para nosotros la señal de ubicarnos en esa gira misionera de casa en casa es justamente el punto de referencia a la paz, donde la paz de Cristo reine, donde se reciba a Cristo, y donde están dos o tres reunidos en nombre de Cristo, ahí está la paz, y ahí donde uno puede desarrollar su trabajo misionero. Pero también el Señor recomienda de no ser unos turistas giróvagos, no anden de casa en casa, en cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman con lo que le den, curan los enfermos que hay, díganle, ya se acerca a usted el reino de Dios. Entonces, no es solo un anuncio de la palabra, sino una realización de la palabra en la paz de los corazones, que es dado por el proceso de conversión y de entrega de cada quien y de todos los sitios donde nosotros podamos llegar, sino que además es una acción balsámica, una acción sanadora, una acción liberadora, para poder entonces ser signo de amor de la presencia real de Cristo, verdadero médico de las almas, verdadero Señor y Rey de nuestros corazones y del corazón de cada familia, de cada casa y de cada comunidad donde uno pueda llegar. Sí, queridos hermanos, el envío como misioneros y discípulos del Señor es un envío especial, tiene su gratificación en la alegría, tiene su gratificación en la paz, tiene su gratificación en el vivir y sentir que se está transmitiendo la real presencia de la palabra hecha carne. Es un vivir ese espíritu de comunión, ese espíritu de fraternidad, de hermandad, que todo podemos vivir realmente en Cristo. Es justamente la victoria de un amor que se predica pero que se vive al mismo tiempo, y por el cual estamos dispuestos a darlo todo. Estamos llamados entonces a ser discípulos y misioneros del Señor, del misterio de la palabra que se hace carne, que se hace vida, que se hace comunión, servicio y entrega. Bien, esto implica otra cosa que dice en el Evangelio, que Él lo mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde Él pensaba ir. Y por eso Él anuncia y prepara a sus discípulos misioneros. Significa que el plan de Dios no es ir donde uno cree o más conviene, sino por donde es que el Señor piensa pasar, caminando en pos de sus discípulos y así haciéndose presente como con los discípulos de Maús, para poder realizar su victoria sobre la muerte, sobre la falta de amor, sobre el odio, sobre la ignorancia. Queridos hermanos, transformemos este mundo, no nos quejemos solamente, hay que transformarlo a fuerza de bien para que el mal desaparezca
progresivamente en la medida que Cristo va ganando los corazones humanos y las situaciones de cada quien y de la comunidad, de la familia, de los pueblos. Seamos todos verdaderos misioneros y anunciadores de la palabra del Señor, siendo que realizamos el discipulado de seguirle a Él, dejándolo todo como Señor y Rey de nuestra vida. Amén.